Imagina por un momento que todo el dinero que has ganado a lo largo de tu vida hubiera quedado en tu poder. Todos los ingresos, los bonos, los trabajos extra, las ventas, los proyectos. Imagínalo todo acumulado. Ahora pregúntate, ¿dónde está? Si la respuesta te incomoda, si sientes un nudo en el pecho o una especie de vergüenza sorda al hacerte esa pregunta, entonces este audiolibro no es para ti por accidente. Llegaste aquí exactamente porque lo necesitas. Ese nudo que sientes no es pereza, no es falta de inteligencia, no es mala suerte, aunque durante años hayas usado esas palabras para explicarlo. Lo que estás sintiendo en este momento tiene nombre, tiene mecanismos documentados, tiene raíces que se pueden identificar y sobre todo, tiene solución. Se llama vergüenza financiera y es la herida más costosa y más silenciosa que puede cargar un ser humano en el mundo moderno. La vergüenza financiera no aparece en los libros de economía, no se enseña en los cursos de finanzas personales, no se menciona en los seminarios de inversión. Y sin embargo, es la razón número 1 por la que la mayoría de las personas que tienen acceso a información sobre dinero, que tienen ingresos suficientes, que conocen conceptos como ahorro, inversión y presupuesto, siguen sin poder construir riqueza real de manera sostenida. Porque el problema nunca fue la información. El problema fue siempre la emoción que bloquea la aplicación de esa información. A lo largo de este audiolibro, vas a recorrer 9 capítulos diseñados con una precisión específica, no para darte más datos financieros, sino para sanar la relación emocional y psicológica que tienes con el dinero desde su raíz. Cada capítulo está construido sobre evidencia neurocientífica, psicología del comportamiento y una comprensión profunda de cómo las heridas emocionales de la infancia y las experiencias sociales se convierten en patrones financieros destructivos en la adultez. Prepárate para reconocerte, para incomodarte y sobre todo para liberarte. Capítulo 1. El origen de la herida. ¿Por qué te sientes pequeño ante el dinero? Hay una creencia que lo contamina todo, que opera desde las sombras de tu mente y que muy pocas personas logran identificar con claridad porque está tan integrada en su identidad que ya no la perciben como una creencia, sino como la realidad misma. Esa creencia dice esto: lo que tienes en el banco define lo que eres como persona. No lo que sabes, no lo que amas, no lo que has superado, no lo que eres capaz de crear, solo lo que tienes. Y si lo que tienes es poco, entonces lo que eres es poco. Eso es la vergüenza financiera en su forma más pura, la ecuación devastadora que iguala el patrimonio con el valor humano. Esta creencia no nació de la nada, se instaló en ti durante la infancia, de una manera que en aquel momento fue completamente invisible. Si creciste en un hogar donde el dinero era motivo de discusiones constantes, donde la frase "no tenemos" se pronunciaba con angustia o con ira, donde ver a familias con más recursos generaba en los adultos comentarios de desprecio o de envidia disfrazada de crítica moral, tu cerebro en desarrollo registró todo eso como información de supervivencia. Aprendió que el dinero era peligroso, que hablar de dinero era vergonzoso, que querer dinero era una señal de codicia y que no tenerlo era una señal de fracaso moral. Esos mensajes se grabaron en capas profundas de tu sistema nervioso, mucho antes de que tuvieras la capacidad cognitiva de cuestionarlos. La neurociencia del desarrollo nos explica con precisión por qué esto ocurre. El cerebro de un niño entre 0 y 7 años opera predominantemente en ondas teta, un estado de hipnosis ligera en el que los mensajes del entorno se absorben de forma directa, sin filtro crítico. Todo lo que viste, escuchaste y sentiste sobre el dinero durante esos años quedó instalado como programa base, como el sistema operativo sobre el que funcionará tu mente el resto de tu vida, a menos que hagas un trabajo consciente y deliberado para reprogramarlo. No estás fallando porque seas débil.
Estás fallando porque nadie te enseñó que tenías que actualizar el código. El resultado de ese programa defectuoso es lo que los psicólogos llaman distorsión cognitiva de evitación financiera. Tu sistema nervioso aprendió a percibir la gestión del dinero, mirar tu cuenta bancaria, revisar tus deudas, elaborar un presupuesto, como una amenaza real a tu identidad. Y ante una amenaza, el cerebro primitivo hace una sola cosa: huir, atacar o congelarse. La mayoría de las personas con vergüenza financiera se congelan. Posponen, evitan, ignoran, y cada vez que lo hacen, el sistema se refuerza, la herida se profundiza y la distancia entre donde están y donde quieren estar se hace más grande. No es falta de voluntad, es biología mal dirigida. Para entender la vergüenza financiera a un nivel que realmente transforme tu relación con el dinero, necesitas comprender qué ocurre en tu cuerpo y en tu cerebro cuando esa vergüenza se activa. Esto no es metáfora, esto es neuroquímica real, medible, documentada. Y entenderlo te va a dar una cosa que la vergüenza detesta por encima de todo: el poder de observarla sin ser controlado por ella. La investigación del Dr. Antonio Damasio, neurocientífico de la Universidad del Sur de California, establece con claridad que las emociones no son un fenómeno secundario al pensamiento racional. Son la base sobre la que se construyen todas las decisiones humanas. Sus estudios con pacientes que tenían daño en la región orbitofrontal del cerebro, la zona que conecta las emociones con la toma de decisiones, demostraron algo sorprendente. Estas personas, que mantenían intacta su inteligencia lógica, eran completamente incapaces de tomar buenas decisiones financieras o vitales. Sin emoción funcional, el razonamiento humano colapsa. Esto significa que el dinero nunca fue un problema matemático, siempre fue un problema emocional primero. Ahora, añade a esa ecuación lo que ocurre específicamente con la vergüenza. Estudios de neuroimagen publicados en revistas como Social Cognitive and Affective Neuroscience demuestran que la vergüenza activa la ínsula anterior y la corteza cingulada anterior, las mismas regiones que procesan el dolor físico. Tu cerebro literalmente no distingue entre recibir un golpe en el cuerpo y sentir vergüenza social intensa. Ambas experiencias generan la misma cascada de cortisol y adrenalina, la misma activación del sistema nervioso simpático, la misma respuesta de lucha, huida o congelación. Esto explica por qué ignorar una factura o evitar una conversación sobre dinero no es irresponsabilidad. Es una respuesta de supervivencia ante algo que tu sistema nervioso codificó como peligro real. El problema es que esa respuesta de supervivencia, diseñada para protegerte de depredadores y amenazas físicas en el entorno primitivo, es profundamente contraproducente cuando se activa frente a una hoja de cálculo o un estado de cuenta. Cada vez que huyes de tus números, tu cerebro aprende que esos números son peligrosos, reforzando el circuito del miedo. Cada vez que congelas en lugar de actuar, pierdes tiempo, interés compuesto y oportunidades. El antídoto no es fuerza de voluntad. El antídoto es regulación emocional. Aprender a calmar el sistema nervioso antes de enfrentar las finanzas, para que la corteza prefrontal, la parte racional y estratégica de tu cerebro, pueda hacer su trabajo. La pregunta que más escucho cuando alguien empieza a entender el mecanismo de la vergüenza financiera es: entonces, ¿qué hago primero? Y la respuesta puede parecer anticlimática para quien esperaba una estrategia de inversión o un sistema de ahorro, pero es la más transformadora de todas. Lo primero que necesitas hacer es separar tu identidad de tu saldo bancario. No reducirlo, no ignorarlo, separarlo. Porque son dos cosas completamente distintas que jamás debieron mezclarse.
Tu saldo bancario es el resultado de una serie de decisiones tomadas desde un estado emocional específico, con la información disponible en ese momento, bajo las circunstancias vitales que existían entonces. Es un dato histórico, es un punto de partida. No es un veredicto sobre tu carácter, tu inteligencia o tu valor como ser humano. Y sin embargo, la vergüenza financiera ha hecho que lo veas exactamente así, como una sentencia, como la prueba irrefutable de que eres insuficiente. Y mientras sigas viéndolo de esa manera, nunca podrás relacionarte con él de forma estratégica, porque ningún ser humano puede pensar con claridad sobre algo que percibe como una amenaza directa a su identidad. Los investigadores de la Universidad de Stanford que estudian la teoría de la identidad y el comportamiento financiero han documentado lo que llaman el efecto espejo económico, la tendencia humana a interpretar los resultados financieros como reflejos del valor personal. Este efecto es especialmente poderoso en culturas donde el éxito material es sinónimo de éxito humano, donde el estatus social se mide en posesiones y donde hablar de dinero está cargado de juicio moral. En ese entorno cultural es casi inevitable que las personas desarrollen vergüenza financiera como respuesta adaptativa a la presión de no alcanzar el estándar implícito. La liberación comienza con un acto aparentemente simple, pero profundamente revolucionario: mirar tu situación financiera actual con la misma neutralidad con que mirarías el marcador de un partido de fútbol a mitad del juego. No hay vergüenza en el marcador, hay información, hay puntos de mejora, hay estrategia posible. El juego no ha terminado. Y lo más importante, el marcador no define al jugador, define el resultado parcial de las jugadas anteriores. Tú eres el jugador, no el marcador. Y los jugadores aprenden, ajustan, se entrenan y cambian el resultado. Eso es exactamente lo que estás comenzando a hacer en este momento. Capítulo 2. La mentira de la indignidad y el autosabotaje. El autosabotaje financiero es uno de los fenómenos más fascinantes y más dolorosos de la psicología humana. Fascinante porque ocurre con una precisión casi quirúrgica, siempre en el momento exacto en que algo bueno está a punto de materializarse. Doloroso, porque quien lo experimenta suele creer que es simplemente mala suerte, una incapacidad congénita para el manejo del dinero o algún tipo de maldición inexplicable que persigue su vida económica. Ninguna de esas explicaciones es correcta. El autosabotaje financiero no es accidente, no es mala suerte, y tampoco es una característica de personalidad permanente. Es el lenguaje conductual de la vergüenza financiera, la manifestación visible en el mundo físico de una creencia subconsciente de indignidad. O la urgencia de comprar algo que no necesitabas hasta ese momento. O decides prestarle dinero a alguien sabiendo en algún nivel profundo que no lo vas a recuperar. Consigues un cliente importante y cometes un error que arruina la relación justo antes de cerrar el trato. Te ofrecen una oportunidad de crecimiento y encuentras razones para no tomarla. Empiezas a construir un ahorro y de pronto decides que es el momento perfecto para ese gasto que venías postergando. La forma varía, pero el resultado es siempre el mismo: regresar al nivel de escasez que tu sistema nervioso identifica como el hogar, el punto de equilibrio conocido, la zona donde, aunque duela, sabe cómo sobrevivir. Lo que está operando aquí es uno de los mecanismos más poderosos de la mente humana, el principio de homeostasis psicológica. De la misma manera en que el cuerpo tiene una temperatura que defiende activamente ante cambios externos, la mente tiene un termostato de identidad que defiende el nivel de bienestar o de escasez que asocia con ser quien eres. Los neurocientíficos llaman a esto el punto de ajuste hedónico. Y aunque el concepto se ha estudiado principalmente en relación con la felicidad, su aplicación a las finanzas es directa e impactante. Si tu identidad profunda se define como una persona de escasez,
Tu mente hará todo lo necesario para asegurarse de que la escasez persista, incluso cuando los recursos externos comiencen a cambiar. El autosabotaje no es debilidad, es lealtad equivocada a una identidad que ya no te sirve. Hay además una segunda capa en el autosabotaje que raramente se menciona y que es igualmente poderosa: el miedo al éxito. No el miedo al fracaso, que es el que más atención recibe. El miedo al éxito es más sutil y más paralizante. Se activa cuando una parte profunda de tu psique detecta que prosperar significaría alejarte de las personas que amas, que te conocen como quien eres hoy, que te quieren desde ese lugar de escasez compartida. Significa cambiar, y cambiar significa perder pertenencia. Para un ser social como el humano, la pertenencia es una necesidad neurobiológica primaria. Y si tu mente percibe que el éxito económico amenaza esa pertenencia, elegirá la escasez sobre la prosperidad cada vez que tenga que hacerlo, de manera automática e inconsciente. Las narrativas de insuficiencia son las frases que repites en tu diálogo interno y que funcionan como profecías autocumplidas de precisión aterradora. Son el software verbal de tu sistema operativo emocional, y si no las identificas y las actualizas de manera consciente, seguirán ejecutándose en segundo plano y determinando tus resultados financieros con independencia de cualquier estrategia externa que intentes aplicar. Estas frases son tan comunes, tan normalizadas, que la mayoría de las personas las dice sin siquiera notar que las dice. Y eso es exactamente lo que las hace tan peligrosas. El dinero no alcanza. Siempre estoy quebrado. Yo no sirvo para las finanzas. En mi familia nadie ha sido rico. Las personas como yo no llegan a eso. Cuando tenga más ordeno mis cuentas. Ganar más no sirve de nada porque igual lo gasto. El dinero llega y se va. ¿Alguna de estas frases te suena familiar? ¿Alguna la escuchaste de tu madre, de tu padre, de tus abuelos? ¿Alguna la has dicho esta semana? ¿Quizás esta mañana? Cada vez que pronuncias una de estas frases, no estás haciendo una observación neutral sobre la realidad. Estás emitiendo una instrucción al cerebro que activa el sistema de búsqueda reticular, la red neuronal que filtra la información entrante y te hace notar exactamente lo que esperas encontrar. Si esperas escasez, tu cerebro filtrará la abundancia y magnificará la carencia. Es literalmente como usar anteojos de escasez. Solo verás lo que confirme la narrativa. La neuroplasticidad, uno de los descubrimientos más esperanzadores de la neurociencia moderna, nos dice que el cerebro puede reconfigurar sus rutas neuronales a cualquier edad mediante la repetición consistente de nuevos patrones de pensamiento y comportamiento. Esto no es positivismo vacío, es biología. Cuando una sinapsis se activa repetidamente, la conexión entre las neuronas involucradas se hace más fuerte, más rápida y más automática. Los neurocientíficos lo resumen en la frase: neuronas que disparan juntas se conectan juntas. Lo que esto significa en términos prácticos es que cada vez que piensas de manera diferente sobre el dinero, cada vez que te tratas con compasión en lugar de con crítica, cada vez que tomas una decisión financiera alineada con la identidad de quien quieres ser, estás literalmente construyendo un cerebro diferente. No metafóricamente, físicamente. Las rutas neuronales de la escasez se debilitan por desuso, mientras las rutas de la abundancia se fortalecen por práctica. El proceso requiere algo que la vergüenza detesta profundamente: estar dispuesto a sentirnos dignos de la riqueza sin necesitar justificarlo ante nadie, sin dar explicaciones de por qué mereces ganar más, sin pedir permiso para prosperar, sin esperar que alguien externo te valide como suficientemente merecedor antes de dar el siguiente paso. La dignidad financiera no es un título que te otorgan, es una decisión que tomas. Y como toda decisión que cambia una identidad, es incómoda al principio, artificial en los primeros intentos y absolutamente transformadora una vez que el cerebro la adopta como la nueva norma. Darse valor real
en el contexto de la psicología financiera, no es un eslogan motivacional. Es un conjunto específico de comportamientos y actitudes que se pueden observar, medir y cultivar de manera deliberada. Y el primer indicador externo de que alguien se da valor real en relación con el dinero es la manera en que trata sus recursos económicos cuando nadie está mirando, cuando no hay nadie a quien impresionar ni ninguna consecuencia inmediata de descuido. Sanar la indignidad transforma estos 3 patrones. El gasto compulsivo se convierte en compras alineadas con valores. La evitación se convierte en claridad financiera proactiva. El sobretrabajar compensatorio se convierte en trabajo estratégico desde el propósito. Y el hilo conductor de esa transformación es siempre el mismo: la decisión de tratar tu dinero con el mismo respeto, cuidado y atención con que deseas que otros te traten a ti. Porque la manera en que tratas tu dinero es un espejo exacto de la manera en que te tratas a ti mismo. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a cambiar también. Capítulo 3. El color emocional de tus deudas. Existe un experimento mental que invito a hacer en este momento. Piensa en tus deudas actuales. No en las cifras, sino en la sensación que producen. ¿Qué aparece primero? ¿Angustia? ¿Vergüenza? ¿Rabia contra ti mismo? Una especie de fatalismo sordo, como si esas deudas fueran parte de tu destino y no el resultado de decisiones específicas tomadas en momentos específicos con los recursos emocionales que tenías disponibles entonces. Si lo que aparece es cualquier cosa distinta a una evaluación estratégica y neutral, tienes exactamente lo que describo en este capítulo: deudas con carga emocional. Y esa carga es más costosa que el capital e intereses juntos. La mayoría de las deudas no son un problema matemático. Son el registro histórico de necesidades emocionales que se intentaron resolver con dinero. Y entender esto no es para exculparse de la responsabilidad, sino para encontrar la raíz real del problema y poder actuar sobre ella de manera efectiva. ¿Por qué se endeudó aquella persona que hoy eres tú, pero que entonces tenía menos información y más miedo? En la mayoría de los casos, las deudas responden a una de estas 3 necesidades emocionales fundamentales. La necesidad de pertenencia, que se satisface comprando lo que el grupo social usa para señalizar estatus. La necesidad de control, que se activa cuando sentimos que no podemos controlar nuestra vida de ninguna otra manera. Y la necesidad de alivio, que empuja a gastar cuando la carga emocional del día a día se vuelve insostenible y el consumo ofrece una liberación inmediata, aunque temporal. Cuando la deuda se convierte en fuente de vergüenza, ocurre algo profundamente contraproducente desde el punto de vista estratégico. Dejas de verla como un problema financiero gestionable y empiezas a verla como evidencia de un defecto de carácter. La deuda se transforma en la prueba del fiscal en tu tribunal interno. Mira lo que hiciste, mira lo que eres. Y desde ese lugar, tomar decisiones para resolver el problema se vuelve casi imposible, porque cada decisión tiene que atravesar primero el campo minado del autoataque, lo que drena la energía cognitiva disponible antes de que pueda aplicarse a la solución real. Los estudios sobre carga cognitiva del Dr. Sendhil Mullainathan de Harvard son contundentes. Preocuparte por deudas consume el equivalente a un turno de trabajo completo en capacidad mental. No queda espacio para pensar con claridad sobre cómo salir de ellas. La primera intervención real para comenzar a resolver tus deudas no es buscar el mejor plan de pagos, aunque eso llegará. La primera intervención es cambiar la relación emocional con ellas. Pasar de verlas como una sentencia a verlas como un contrato pendiente. Pasar del tribunal interno al escritorio del estratega. La deuda no es lo que eres, es lo que ocurrió. Y lo que ocurrió tiene solución cuando se aborda desde la claridad en lugar de desde la vergüenza.
Existe una diferencia fundamental, observable y medible en los resultados, entre pagar una deuda desde el odio hacia uno mismo y pagarla desde el honor y el compromiso con la propia libertad. Esta diferencia no es poética ni espiritual, aunque también lo sea. Es profundamente práctica, y entenderla puede ser la clave que transforme tu estrategia de salida de deuda de un proceso agotador y lleno de recaídas en un camino sostenible y emocionalmente coherente. Cuando pagas desde el odio hacia ti mismo, cada pago es un castigo. Es la evidencia de que fallaste, de que no eres suficientemente bueno, de que el futuro seguirá siendo tan difícil como el pasado. En ese estado emocional, el sistema nervioso percibe el pago como una pérdida, no como un avance. Y el cerebro, que está constantemente buscando formas de reducir el dolor y aumentar el placer, inevitablemente genera resistencia ante lo que percibe como un acto de autocastigo repetido. Esta resistencia se manifiesta en atrasos, en decisiones de gasto compensatorio inmediatamente después de hacer un pago, en la sensación de que nunca avanzas, aunque las cifras digan lo contrario. No es que no quieras salir de la deuda, es que tu sistema nervioso está procesando el pago como daño, y ante el daño, resiste. Cuando pagas desde el honor, desde el compromiso consciente con tu libertad futura, la experiencia neurobiológica es completamente diferente. Cada pago se convierte en un depósito en la cuenta de tu identidad como persona que honra sus compromisos y construye el futuro que desea. El sistema nervioso no registra un castigo, registra un acto de agencia, de poder, de coherencia entre los valores declarados y los comportamientos reales. La vergüenza financiera florece en la oscuridad y la ambigüedad. Mientras los números permanezcan borrosos, mientras la deuda sea un montón sin cifra exacta, mientras el déficit mensual sea algo de dinero sin cuantificar, la mente puede construir a su alrededor todos los escenarios catastrofistas que quiera, sin el freno que impone la realidad concreta. La imaginación de la vergüenza siempre es peor que la realidad, siempre. Y cuando finalmente miras los números con exactitud, lo que suele ocurrir no es el colapso que temías, sino algo inesperado: alivio. El alivio que produce saber exactamente con qué estás lidiando, porque sobre lo concreto se puede actuar, mientras que sobre lo temido e indefinido solo se puede sufrir. Los terapeutas financieros, un campo emergente que combina la psicología con la educación financiera, documentan consistentemente que el acto de hacer lo que llaman un inventario financiero completo, listar con exactitud todos los activos, todas las deudas, todos los ingresos y todos los gastos, produce en sus clientes una transformación en la percepción de control y en la motivación para actuar que ninguna técnica de motivación externa logra replicar. Esto ocurre porque la claridad activa la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable del pensamiento estratégico, mientras que la ambigüedad mantiene activo el sistema límbico emocional, en modo de amenaza. No puedes planificar desde el miedo, solo puedes planificar desde la claridad. El mensaje central de este capítulo es este: no eres tu deuda. Eres la persona que tiene la capacidad de aprenderle todo lo que le pueda enseñar y de trascenderla para construir desde ese aprendizaje. La deuda es información sobre quién eras, qué necesitabas y qué herramientas no tenías. Nada más y nada menos que eso. Cuando la miras desde ahí, pierde su poder de definirte y adquiere el único poder que debería tener: el de informar tus próximas decisiones con una sabiduría que solo puede nacer de haberla vivido. Capítulo 4. El silencio que empobrece. Romper el tabú del dinero. En nuestra sociedad existe una jerarquía no escrita de los temas que se pueden discutir abiertamente y los que deben permanecer en la esfera privada. La salud, las relaciones,
Incluso la sexualidad han ido ganando espacio en la conversación pública a medida que la cultura ha evolucionado hacia una mayor apertura. Pero el dinero, el estado real de las finanzas personales de cada quien, sigue siendo uno de los tabúes más sólidos y más cuidadosamente guardados en la mayoría de las culturas latinoamericanas y occidentales en general. No se habla del saldo bancario, no se menciona el nivel de deuda, no se comparte la incertidumbre económica. Y esa cultura del silencio financiero tiene un costo. Cuando nadie habla de sus finanzas reales, todos pueden mantener su fachada. Todos pueden parecer más estables, más exitosos, más en control de lo que realmente están. Y esa fachada colectiva crea un estándar implícito inalcanzable que aplasta la autoestima económica de quienes no logran cumplirlo, precisamente porque es un estándar fabricado, no real. Estás sufriendo por no alcanzar un nivel de éxito financiero que, en la mayoría de los casos, nadie a tu alrededor está alcanzando realmente, solo aparentando. El aislamiento que produce este silencio es psicológicamente devastador. Cuando nadie habla de sus dificultades económicas, quien las experimenta concluye que sus dificultades son únicas, que son evidencia de una falla personal que los demás no tienen, que hay algo fundamentalmente roto en él que explica por qué su economía no funciona como la de todos los demás. Esa narrativa de excepcionalidad en la escasez es el combustible más poderoso de la vergüenza financiera y es completamente falsa. Los estudios del Dr. Thomas Stanley, autor de investigaciones. La apariencia de prosperidad es, en inmensos sectores de la población, exactamente eso: apariencia. La psicología social nos ofrece aquí un hallazgo especialmente poderoso. El simple acto de verbalizar una carga económica, de decirla en voz alta ante una persona de confianza, reduce los niveles de cortisol en el organismo de manera medible, en un periodo de entre 40 y 80 minutos. Esto ocurre porque el proceso de articular verbalmente una preocupación activa la corteza prefrontal, la región ejecutiva del cerebro, lo que automáticamente reduce la activación del sistema límbico emocional. En términos simples, hablar activa el pensamiento racional y desactiva el pánico emocional. No resolver hablar con alguien sobre tus finanzas no es discreción inteligente. Es mantener tu cerebro atrapado en el modo de emergencia cuando podría estar en modo de solución. Romper el silencio financiero no significa compartir tu situación económica con cualquier persona, ni hacerlo en cualquier contexto. Hacerlo indiscriminadamente puede efectivamente generar consecuencias negativas: juicio, consejos no solicitados, comparaciones destructivas o incluso aprovechamiento por parte de personas que usarán tu vulnerabilidad en tu contra. La clave está en lo que los expertos en psicología de la vulnerabilidad, especialmente la investigadora Brené Brown de la Universidad de Houston, llaman vulnerabilidad estratégica. Compartir información personal desde un lugar de confianza seleccionada, no desde la desesperación ni la necesidad de aprobación. La vulnerabilidad financiera estratégica implica identificar con cuidado los espacios y las personas ante quienes tiene sentido ser honesto sobre tu situación económica. Puede ser un profesional financiero, un asesor, un coach. Puede ser un círculo pequeño de personas en una situación de aprendizaje y crecimiento económico similar. Puede ser un grupo de apoyo financiero, que existen y son más comunes de lo que parece. Puede ser simplemente una persona cercana de confianza que ha demostrado con sus acciones ser un receptor seguro de verdades difíciles. Lo que no puede ser es la persona que juzga, la que compite, la que usa la información de los demás para construir su propia narrativa de superioridad. Cuando encuentras ese espacio seguro y te atreves a hablar con honestidad, ocurre algo que pocas personas anticipan. Casi siempre descubres que no estás solo, que la persona que parecía tenerlo todo resuelto también tiene deudas que le quitan el sueño,
La transparencia interna es el acto más difícil y más transformador de todo el proceso de sanación financiera. Implica sentarse con los números reales sin dramatizarlos ni minimizarlos, sin decirte que no está tan mal cuando lo está, ni amplificar la catástrofe hasta hacerla más grande de lo que realmente es. Implica rastrear honestamente en qué gastas tu dinero y preguntarte sin juicio qué necesidad emocional estaba satisfaciendo cada gasto que hoy consideras un error. Implica hacer el ejercicio, incómodo pero clarísimo, de calcular el costo real de los hábitos financieros que mantienes por piloto automático. ¿Cuánto te ha costado en los últimos 5 años el hábito de no revisar tus cuentas regularmente? ¿Cuánto te ha costado la tendencia a gastar cuando estás estresado? ¿Cuánto te ha costado el no haber negociado tu salario con la contundencia que tu trabajo merece? Estas preguntas no tienen el propósito de generarte más vergüenza. Tienen el propósito exactamente contrario: darte información real y concreta sobre dónde están las fugas en tu sistema económico, para que puedas taparlas con decisiones concretas, en lugar de seguir sangrando por heridas que ni siquiera has visto. La vergüenza vive en la oscuridad de lo no dicho, lo no calculado, lo no enfrentado. La claridad es su antídoto más poderoso. No la claridad como autocastigo, sino la claridad como herramienta de navegación. Sé dónde estoy, sé a dónde quiero ir, sé qué ajustes necesito hacer para llegar. Cuando integras la transparencia interna como un hábito regular y la transparencia externa como una práctica selectiva y estratégica, el dinero deja de ser un secreto que te avergüenza y se convierte en lo que siempre debió ser: un indicador de dónde estás en tu camino, una herramienta que aprendes a usar mejor cada día y un terreno en el que tienes tanto derecho a moverte con confianza, con conocimiento y con dignidad como cualquier otra persona en el planeta. Capítulo 5. Neurobiología de la escasez y la toma de decisiones. En el año 2013, los economistas conductuales Sendhil Mullainathan, de Harvard, y Eldar Shafir, de Princeton, publicaron un estudio que cambió radicalmente la manera en que los científicos entienden la pobreza y el estancamiento financiero. Su investigación, resumida en el libro Escasez: ¿Por qué tener poco significa tanto?, demostró con evidencia experimental rigurosa que la percepción de escasez de cualquier recurso, tiempo, dinero, alimento, reduce el ancho de banda cognitivo disponible en el cerebro de manera equivalente a una pérdida de entre 10 y 13 puntos en la prueba estandarizada de coeficiente intelectual. Para ponerlo en perspectiva, es la misma reducción cognitiva que produce pasar una noche entera sin dormir. La vergüenza financiera, al mantener al cerebro en un estado de alerta constante ante la amenaza de la escasez, no solo duele emocionalmente, te hace, de manera literal y medible, temporalmente menos capaz de pensar con claridad sobre los problemas que más necesitas resolver. Este hallazgo tiene implicaciones profundas para entender por qué es tan difícil salir de la escasez una vez que se está en ella. No es un defecto moral de las personas de bajos ingresos o de quienes están atrapados en ciclos de deuda. Es la consecuencia neurobiológica directa de vivir bajo presión financiera constante. El cerebro en modo de escasez entra en lo que los investigadores llaman visión de túnel cognitiva, un estado donde toda la atención disponible se concentra en el problema urgente e inmediato, a costa de la capacidad de planificación a largo plazo, de la evaluación de alternativas, de la creatividad para encontrar soluciones no obvias. Es como intentar navegar un mapa enorme mientras miras a través de un popote. Puedes ver el punto donde estás, pero pierdes la visión del territorio que necesitas para encontrar el mejor camino. La paradoja brutal es que este estado de visión de túnel, aunque está diseñado para ayudarte a resolver la crisis inmediata, produce exactamente las condiciones que hacen más difícil salir de la crisis. Las decisiones tomadas bajo presión de escasez
tienden a ser de corto plazo, más costosas a largo plazo y menos estratégicas. Pagar el mínimo de la tarjeta porque es lo único que la mente en modo crisis puede procesar, en lugar de calcular el costo real de los intereses acumulados y buscar alternativas. Aceptar el primer trabajo disponible porque la urgencia del ingreso impide evaluar si es la mejor opción. Pedir un préstamo de alto interés porque la presión inmediata es tan intensa que los costos futuros se perciben como abstractos e irreales. No son malas decisiones de personas malas, son las decisiones predecibles de cerebros que están operando bajo el efecto neurobiológico de la escasez percibida. La salida de este ciclo requiere intervenir en el estado del sistema nervioso antes de intentar intervenir en las finanzas. Esto es contraintuitivo, pero absolutamente respaldado por la investigación. Regular primero el estado interno, bajar la activación del sistema de amenaza y luego tomar las decisiones financieras. Las técnicas de regulación del sistema nervioso autónomo que reducen la activación del sistema límbico, desde la respiración diafragmática profunda hasta las prácticas de mindfulness, no son lujos espirituales. Son herramientas de acceso a la corteza prefrontal, el único lugar del cerebro desde donde se pueden tomar decisiones financieras verdaderamente estratégicas. El sistema límbico es la región del cerebro evolutivamente más antigua que tenemos los humanos, y su función principal es simple y despiadada: mantenernos vivos ante amenazas inmediatas. Lo hace de manera extraordinariamente eficiente, capturando el control del comportamiento de manera casi instantánea cuando detecta algo que registra como peligroso. Y aquí está el problema central para la salud financiera en el mundo moderno. El sistema límbico no distingue entre las amenazas que requieren respuesta física inmediata, un depredador, un accidente, y las amenazas simbólicas, una deuda, una conversación difícil sobre dinero, revisar el estado de cuenta. Para el sistema límbico, la amenaza es amenaza, y ante la amenaza, secuestra. Este secuestro límbico en contextos financieros se manifiesta de maneras muy concretas que probablemente reconocerás. El bloqueo total ante una decisión financiera importante que debería ser técnicamente simple. La compra impulsiva como respuesta a una conversación estresante sobre dinero, lo que los psicólogos llaman gasto de escape. La incapacidad de recordar con claridad qué pasó con el dinero después de momentos de alta presión emocional. La sensación de no poder pensar cuando alguien te hace una pregunta sobre tus finanzas, aunque normalmente seas perfectamente capaz de pensar bajo presión en otros contextos, todo esto es el sistema límbico operando en modo de control de crisis, tomando el volante porque interpreta que la situación es de vida o muerte, aunque intelectualmente sepas que no lo es. Para contrarrestar esto de manera práctica, los especialistas en neurofinanzas sugieren implementar lo que llaman sistemas de pausa cognitiva, específicamente para decisiones financieras. El principio es sencillo, pero requiere disciplina para instalarse como hábito. Antes de tomar cualquier decisión financiera que involucre más de una cantidad predeterminada o que se produzca en un estado emocional de alta activación, se impone una pausa de entre 24 y 48 horas como regla fija, no negociable, independientemente de cuánta urgencia percibas en el momento. Esta pausa tiene un doble propósito: dar tiempo al sistema nervioso para retornar a un estado de mayor calma y romper el circuito de automatismo emocional que convierte el estrés directamente en acción financiera impulsiva. El mecanismo central que hace posible la reprogramación es la mielinización selectiva, el proceso por el cual el cerebro recubre con mielina, una sustancia grasa que actúa como aislante eléctrico, las rutas neuronales que se activan con mayor frecuencia, haciéndolas más rápidas, más eficientes y más automáticas. La mielinización es la base biológica de cualquier hábito o habilidad que hayamos desarrollado. Cuando una ruta neuronal se activa repetidamente, se mieliniza,
y cuando deja de activarse, la mielina se degrada gradualmente. Lo que llamamos cambiar un hábito es, a nivel biológico, un proceso de desmielinización de rutas antiguas y mielinización de rutas nuevas, mediante la práctica repetida de los nuevos patrones. Aplicado a la psicología financiera, esto significa que cada vez que tomas una decisión económica consciente, alineada con tus valores y con tu visión de futuro, sin importar cuán pequeña sea esa decisión, estás activando y fortaleciendo las rutas neuronales de la abundancia. El mecanismo central que hace posible la reprogramación es la mielinización selectiva, el proceso por el cual el cerebro recubre con mielina, una sustancia grasa que actúa como aislante eléctrico, las rutas neuronales que se activan con mayor frecuencia, haciéndolas más rápidas, más eficientes y más automáticas. La mielinización es la base biológica de cualquier hábito o habilidad que hayamos desarrollado. Cuando una ruta neuronal se activa repetidamente, se mieliniza, y cuando deja de activarse, la mielina se degrada gradualmente. Lo que llamamos cambiar un hábito es, a nivel biológico, un proceso de desmielinización de rutas antiguas y mielinización de rutas nuevas, mediante la práctica repetida de los nuevos patrones. Aplicado a la psicología financiera, esto significa que cada vez que tomas una decisión económica consciente, alineada con tus valores y con tu visión de futuro, sin importar cuán pequeña sea esa decisión, estás activando y fortaleciendo las rutas neuronales de la abundancia. Cada vez que miras tus cuentas sin huir, estás debilitando las rutas del miedo financiero por desuso. Cada vez que eliges la gratificación diferida sobre el impulso inmediato, cada vez que negocias tu valor con confianza, cada vez que tratas tu dinero con el cuidado que refleja respeto propio, estás literalmente construyendo un cerebro diferente. Un cerebro más capaz, más estratégico y más tranquilo ante el dinero. El proceso es gradual, pero los cambios son perceptibles antes de lo que la mayoría anticipa. Las investigaciones sobre neuroplasticidad aplicada a cambios de comportamiento muestran que patrones de activación neuronal medibles pueden modificarse en periodos de entre 3 semanas y 3 meses de práctica consistente. No para que el cambio sea completo, sino para que sea suficientemente sólido como para sostenerse sin el esfuerzo constante de los primeros días. Capítulo 6. Sanando la herida de la comparación social. Las redes sociales han creado lo que los psicólogos denominan un entorno de comparación social perpetuo y asimétrico, y sus efectos sobre la salud financiera de la población son devastadores de una manera que todavía está siendo completamente documentada por la investigación. La comparación social no es un fenómeno nuevo, es un mecanismo evolutivo que los humanos hemos utilizado siempre para evaluar nuestra posición en el grupo y ajustar nuestro comportamiento en consecuencia. Durante la mayor parte de la historia humana, el grupo de referencia era pequeño y conocido. La familia extendida, el vecindario, la comunidad inmediata. La información sobre la situación real de los demás era imperfecta y fragmentaria. Había límites naturales al sufrimiento que la comparación podía producir. Las redes sociales eliminaron esos límites. Hoy, el grupo de referencia potencial es de miles de millones de personas, accesible en tiempo real desde el bolsillo, con una selección sistemáticamente sesgada hacia los momentos de mayor éxito, mayor felicidad y mayor prosperidad visible de cada cuenta. Lo que ves en el feed no es la vida real de las personas que sigues. Es la versión curada, editada, filtrada y optimizada de sus mejores momentos. El viaje que decidieron mostrar, no el que decidieron no mostrar. La renovación del departamento, no la deuda que tomaron para financiarla. La celebración del ascenso, no las semanas de ansiedad que lo precedieron. Cuando tu cerebro compara tu vida real, que conoces en toda su complejidad y sus dificultades, con la vida curada de otros, la comparación es inherentemente injusta
y garantiza un resultado que la neurociencia llama desviación social hacia arriba, la tendencia a percibir nuestra posición como inferior a la del grupo de referencia, lo que activa vergüenza, inseguridad y el impulso de gastar para reducir la brecha percibida. El impacto directo sobre el comportamiento financiero es lo que los economistas conductuales llaman el efecto de señalización de estatus. El fenómeno por el cual las personas realizan gastos que no pueden sostener financieramente con el objetivo de señalizar ante su grupo social una posición de éxito que creen que no podrán mantener si no la demuestran materialmente. Este efecto está detrás de gran parte del endeudamiento por consumo en economías en desarrollo. Compras de bienes de lujo a crédito, renovaciones del hogar financiadas a largo plazo, ropa y accesorios de marca pagados en cuotas que consumen un porcentaje desproporcionado del ingreso. No son decisiones irracionales vistas desde la lógica de la señalización social. Son perfectamente racionales dentro de la lógica de un cerebro que percibe que su posición en el grupo está amenazada y que el consumo visible es la única forma disponible de defenderla. El problema es que esa lógica es financieramente suicida a largo plazo. La paradoja más aguda de la comparación social en el contexto financiero es esta. Cuanto más te endeudas para proyectar éxito, más vergüenza sientes por tu situación real y más urgencia sientes de gastar para compensar esa vergüenza con más señales externas de éxito. Es una espiral descendente perfecto y la única salida es una decisión radical: redefinir completamente los parámetros con los que mides tu propio éxito, para que ya no dependan de lo que puedas mostrar hacia afuera, sino de lo que puedas construir hacia adentro. La redefinición de lo que significa prosperar es, en el contexto de la psicología financiera y del bienestar, uno de los actos más liberadores y más contraculturales que una persona puede realizar en el mundo actual. Contraculturales porque toda la estructura del marketing, del entretenimiento, de las redes sociales y de gran parte de las interacciones sociales cotidianas está diseñada para mantener vigente una definición de prosperidad que requiere consumo visible y constante para ser demostrable. Y liberadores porque en el momento en que esa definición cambia, la mayor parte de la presión que alimentaba la vergüenza financiera y el autosabotaje simplemente se disuelve. La definición de prosperidad que la psicología del bienestar y las finanzas personales sanas proponen es radicalmente diferente. Prosperar es tener la libertad de elegir cómo pasas tu tiempo. Es poder decir no a oportunidades que pagan bien, pero que te alejan de lo que importa. Es tener la estabilidad de saber que una crisis inesperada no destruirá lo que has construido. Es la paz mental de saber que tus compromisos financieros están cubiertos y que hay margen para lo inesperado. Es el poder de dar sin que te empobrezca. Ninguna de estas métricas requiere compararse con nadie. Todas son absolutamente personales y absolutamente alcanzables con ingresos mucho menores a los que la cultura de consumo te ha hecho creer que necesitas. Cuando adoptas esta nueva definición, ocurre algo fascinante en tu relación con el dinero. Las decisiones de gasto se vuelven mucho más fáciles y mucho más coherentes. La pregunta que determina cada decisión de gasto deja de ser ¿esto me va a hacer parecer exitoso? Y se convierte en ¿esto me acerca a la libertad que quiero? Y esa pregunta, aplicada con consistencia, filtra la mayor parte del gasto que hoy drena tu capacidad de construir riqueza real. No porque te impongas austeridad como castigo, sino porque genuinamente las cosas que compraban apariencia han dejado de tener valor para ti. La autenticidad financiera es la práctica de vivir dentro de tus posibilidades reales, con orgullo y sin disculpas. Y es quizás la práctica más poderosa y menos glamurosa de todo el proceso de sanación económica. No tiene los fuegos artificiales emocionales del capítulo de perdón, ni la profundidad intelectual del capítulo de neurobiología, ni la revelación transformadora del capítulo de comparación.
Es simplemente la disciplina cotidiana de ser quien eres, con lo que tienes, sin pretender ser más ni sentirte menos. Y esa disciplina, ejercida con consistencia, construye más riqueza real a largo plazo que cualquier estrategia financiera sofisticada aplicada desde la vergüenza y la apariencia. Vivir con autenticidad financiera significa varias cosas muy concretas. Significa que si no puedes pagar algo de contado o con un compromiso que tu flujo de caja pueda sostener cómodamente, no lo compras, independientemente de la presión social que eso implique. Significa que no expandes tu estilo de vida cada vez que tu ingreso crece, al menos no de manera automática y proporcional, sino que evalúas conscientemente qué expansión es coherente con tus metas de largo plazo y cuál es simplemente un reflejo de la presión cultural de gastar lo que se gana. Significa que el nivel de tus gastos es una decisión deliberada basada en tus valores y metas, y no una consecuencia pasiva de lo que te ofrecen, lo que tus pares tienen o lo que la publicidad te convence de que necesitas. Hay una dignidad profunda en esta práctica que la vergüenza financiera hace casi imposible de percibir al principio. La dignidad de saber que lo que tienes es tuyo, sin deuda emocional ni financiera con nadie. La dignidad del dominio propio, de saber que no eres controlado por tus impulsos de consumo, sino por una visión de lo que quieres construir. La dignidad de la coherencia entre lo que dices que valoras y la manera en que usas tus recursos. Estas formas de dignidad son invisibles desde afuera. No producen fotos atractivas para las redes sociales, no generan conversaciones de admiración en reuniones sociales, pero son las únicas formas de dignidad que el dinero puede realmente comprar, y son las únicas que no pueden quitarte. Cuando el mercado cambia, cuando la situación se complica, cuando la fachada que otros mantienen con tanto esfuerzo comienza a mostrar sus grietas. Este capítulo cierra con una invitación concreta. Haz un inventario de los gastos del último mes y junto a cada uno, escribe honestamente si la decisión fue tuya o fue de la presión social, del miedo a parecer menos, del impulso de reducir la brecha percibida con alguien de quien te comparas. Ese ejercicio revelará con claridad cristalina cuánto de tu dinero estás gastando en mantener una imagen y cuánto en construir la vida que realmente quieres. Y lo que haces con esa información es, por primera vez, completamente tuyo. Capítulo 7. El perdón financiero. Soltar las cadenas del pasado. El perdón financiero es uno de los conceptos más incomprendidos y más resistidos en toda la psicología del dinero. Cuando se menciona en el contexto de las finanzas personales, la reacción más común es una combinación de incomodidad y escepticismo. ¿Qué tiene que ver el perdón con la economía? ¿No es eso algo para la terapia o para el ámbito espiritual? ¿Acaso perdonarse a uno mismo no es simplemente una forma de justificar la irresponsabilidad y reducir la urgencia de corregirla? La respuesta a todas esas preguntas es no. Y entender por qué requiere comprender exactamente lo que el autocastigo financiero hace en el cerebro y en el comportamiento cuando se mantiene de manera crónica. El autocastigo por errores financieros pasados no es una forma de motivación, es una forma de parálisis. Cuando una persona carga con la vergüenza de un negocio fallido, una inversión perdida, años de deudas irresponsables o una crisis económica que afectó a personas que dependían de ella, esa carga actúa como un filtro perceptivo que opera sobre todas las decisiones futuras. El mecanismo específico que los psicólogos han documentado se llama sesgo de confirmación negativa, la tendencia del cerebro a buscar, encontrar y recordar preferentemente la información que confirma la narrativa que ya tienes sobre nosotros mismos. Si tu narrativa sobre ti mismo en relación con el dinero es «soy una persona que fracasa financieramente», tu cerebro filtrará activamente las señales de oportunidad que contradicen esa narrativa y amplificará las señales de riesgo y fracaso que la confirman. No porque la realidad sea así,
sino porque tu cerebro está literalmente programado para proteger la consistencia de tu identidad, incluso cuando esa identidad te daña. Hay además un mecanismo de castigo subconsciente que la psicología psicodinámica describe desde hace décadas y que la neurociencia moderna está comenzando a validar empíricamente. Cuando una persona cree en algún nivel profundo que merece sufrir económicamente como consecuencia de sus errores pasados, su comportamiento se ajusta de manera inconsciente para garantizar ese sufrimiento. No como masoquismo consciente, sino como la expresión conductual de una creencia sobre el merecimiento. Se manifiesta en la resistencia a aprovechar oportunidades claras, en la dificultad de cobrar lo que se merece, en la tendencia a dar más de lo que se puede y en la incapacidad de acumular recursos sin encontrar razones para gastarlos. El cerebro está, literalmente, ejecutando la sentencia que tú mismo dictaste contra tu yo pasado. El perdón financiero interrumpe ese circuito, no porque borre la responsabilidad, no porque las consecuencias de los errores pasados desaparezcan mágicamente, sino porque separa la lección del castigo. Perdonarse no significa decir, estuve bien al hacerlo. Significa decir, ya aprendí lo que eso tenía para enseñarme, y esa deuda de aprendizaje está saldada. A partir de aquí, actúo desde la sabiduría que adquirí, no desde la culpa de lo que ocurrió. Esa separación es la que libera al cerebro del sesgo de confirmación negativa y abre el espacio para la percepción más clara, más estratégica y más generativa que hace posible la prosperidad real. La diferencia entre quienes logran recuperarse de fracasos financieros severos y quienes quedan atrapados indefinidamente en sus consecuencias no es la magnitud del fracaso ni la disponibilidad de recursos externos. Es la velocidad con que transforman el error en sabiduría. Y esa transformación solo es posible cuando el procesamiento emocional del error se completa, cuando el duelo por lo perdido se vive en lugar de suprimirse, y cuando la lección se extrae con claridad suficiente para que pueda guiar las decisiones futuras. Este proceso, que los psicólogos especializados en resiliencia llaman integración del fracaso, es exactamente lo que el perdón hace posible y lo que la vergüenza crónica hace imposible. La vergüenza crónica no procesa el fracaso, lo conserva, lo mantiene activo como una herida abierta que consume energía continua para ser suprimida, para ser evitada, para ser cubierta con capas de conductas compensatorias. Un negocio que fracasó hace 10 años y que todavía te impide considerar emprender de nuevo, no está integrado, está suprimido. Y la supresión no es lo mismo que la superación. El inventario de deudas emocionales es el ejercicio práctico que cierra este capítulo y que, si se hace con la honestidad y la intención correctas, puede ser uno de los actos más liberadores de todo el proceso de sanación financiera. La idea es sencilla, pero el efecto es profundo. Llevar a la conciencia explícita y articulada todos los errores financieros que aún cargas con vergüenza o culpa activa, y hacer con cada uno el trabajo específico de transformarlos de cargas en activos de experiencia. El proceso consta de 4 pasos que deben hacerse por escrito, no solo mentalmente, porque el acto de escribir activa regiones del cerebro distintas a las del pensamiento abstracto y produce un tipo de procesamiento más profundo y más completo. El primer paso es el de nombrar. Escribe el error con tanta especificidad como puedas. No tomé malas decisiones con el dinero, sino, en 2018, invertí los ahorros de 3 años en un negocio que no analicé adecuadamente y perdí todo. La especificidad reduce la carga emocional y la hace manejable. El segundo paso es el de comprender. ¿Qué factores emocionales, informativos, circunstanciales contribuyeron a esa decisión en aquel momento?
esto no es para excusarse, sino para entender el contexto humano real del error. El tercer paso es el de extraer. ¿Qué sabes ahora, específicamente, que no sabías entonces y que te hace diferente como tomador de decisiones financieras? ¿Qué criterios de evaluación has desarrollado a partir de esa experiencia que te protegen hoy? El cuarto paso es el de declarar. Escribe una oración que declare que la deuda de aprendizaje de ese error ha sido saldada, que tomaste la lección, que el error cumplió su función pedagógica y puede ser soltado. Este ejercicio, realizado con seriedad, suele producir dos efectos que sorprenden a quienes lo hacen por primera vez. El primero es un alivio físico notable, una especie de ligereza en el pecho o en los hombros que las personas describen como soltar algo que no sabían que estaban cargando. El segundo es una claridad inesperada sobre las fortalezas que desarrollaron precisamente como resultado de los errores que cargaban. La persona que perdió dinero aprendiendo a evaluar riesgos ahora tiene un criterio de análisis que ningún libro le puede dar. La persona que se endeudó para mantener apariencias y luego luchó para salir, ahora sabe con una certeza visceral el costo real del consumo de estatus. La persona que confió ciegamente en otros y pagó el precio tiene un radar de credibilidad que sus pares sin esa experiencia no poseen. El fracaso, procesado completamente, es el maestro más caro y más valioso que existe. Capítulo 8. El valor del trabajo y el merecimiento consciente. Existe una creencia que opera en las capas más profundas de la psicología de millones de personas que trabajan con intensidad, con dedicación y con talento real, y que sin embargo nunca logran construir la prosperidad proporcional a su esfuerzo. Esa creencia dice esto: cobrar lo que realmente vale tu trabajo es, en algún nivel, un acto de codicia, de arrogancia o de egoísmo. Que hay algo moralmente problemático en desear dinero en abundancia. Que las personas verdaderamente buenas se dedican a servir y que quienes se dedican a enriquecerse tienen necesariamente algo moralmente cuestionable. Esta creencia, que en muchas culturas latinoamericanas y religiosas se instaló desde la infancia, a través de mensajes familiares, religiosos y culturales, es una de las raíces más profundas y más dañinas de la vergüenza financiera, porque no solo produce culpa al gastar, sino culpa al ganar. La investigación en psicología económica identifica este fenómeno como disonancia de merecimiento, el estado de malestar cognitivo que se produce cuando una persona recibe una compensación que internamente percibe como superior a lo que cree merecer. Esta disonancia genera respuestas conductuales muy específicas y muy costosas. Trabajar más horas de las necesarias sin pedir compensación adicional. Aceptar la primera oferta salarial sin negociar. Bajar los precios de productos o servicios antes de que el cliente siquiera negocie. Ofrecer trabajo gratis o a precio de amigo de manera habitual. Sentir incomodidad ante el elogio o el reconocimiento económico. Todas estas conductas tienen un denominador común: reducir la compensación recibida para que coincida con el nivel de merecimiento percibido internamente. Son, en su forma más precisa, expresiones de autosabotaje financiero, motivadas por la creencia de que recibir abundancia es de alguna manera incorrecto. El origen de esta creencia suele rastrearse en uno de tres fuentes principales. La primera es la teología de la pobreza, presente en múltiples tradiciones religiosas con distintos grados de intensidad. La idea de que la pobreza es espiritualmente virtuosa y que la riqueza es moralmente sospechosa. La segunda es el modelo económico de suma cero, aprendido en la infancia. La creencia de que los recursos son fijos y que si yo tengo más, inevitablemente alguien tiene menos, lo que hace que prosperar se sienta como un acto de extracción o de daño a otros. La tercera
es la lealtad sistémica al nivel económico de la familia de origen, una fidelidad inconsciente al grupo de pertenencia que hace que prosperar más que los propios padres o hermanos se sienta como una traición, una distancia insalvable, una forma de perder el amor o la aceptación del clan. Las tres fuentes pueden coexistir y frecuentemente lo hacen, creando una arquitectura de creencias sobre el merecimiento que es muy sólida y muy difícil de detectar, precisamente porque su contenido emocional se percibe como moralidad, como bondad, como humildad, cuando en realidad es el disfraz más sofisticado de la vergüenza financiera. El merecimiento consciente, en contraste con la creencia limitante de la indignidad financiera que acabamos de describir, es el reconocimiento claro, informado y sin disculpas de que una compensación proporcional al valor que creas es justa, correcta y necesaria, no solo para ti, sino para el sistema económico en el que participas. Esta distinción es crucial. El merecimiento consciente no es arrogancia, no es la creencia de que mereces más que otros. Es el reconocimiento de que mereces exactamente lo que el valor que creas justifica, y que recibir esa compensación no empobrece a nadie ni viola ningún principio ético legítimo. La verdad económica que desmonta la creencia del mérito limitado es esta. El dinero, en una economía de intercambio libre, no se transfiere porque alguien lo pierda, sino porque alguien recibe valor. Cuando cobras por tu trabajo, el cliente que te paga no pierde ese dinero. Lo intercambia por un servicio, una solución, un producto que para él vale más que el dinero que entregó. De lo contrario, no lo pagaría. La transacción solo ocurre cuando ambas partes perciben que están en mejor situación después de ella que antes. Esto es exactamente lo contrario al modelo de suma cero de la infancia. El intercambio económico libre, cuando es genuino, crea valor para ambas partes. Y si el valor que tú creas para los demás es real y significativo, no hay nada en los principios éticos de ninguna tradición seria que justifique cobrarlo por debajo de su valor. La prosperidad consciente es el estadio al que llega quien ha integrado el merecimiento como parte fundamental de su identidad, no como una aspiración externa, sino como una comprensión profunda de su propia naturaleza y su propia función en el mundo. En este estadio, el dinero no es el objetivo, es el resultado natural, casi inevitable, de operar con integridad total, de crear valor genuino, de cobrar lo que corresponde, de administrar lo que se recibe con la misma sabiduría con que se crea, y de usar la prosperidad como una herramienta para amplificar el impacto positivo en el entorno. La imagen más útil para describir esta relación con el dinero es la del canal. Un canal no acumula el agua que por él pasa, la conduce. Si se bloquea, el agua se estanca y el sistema que dependía de ella se reseca. Si fluye libremente, cumple su función de nutrir todo lo que necesita ese flujo. La prosperidad consciente es así, un estado de flujo donde el dinero entra porque creas valor, circula porque lo administras con sabiduría y sale porque lo usas en coherencia con tus valores y tu propósito. No hay acumulación neurótica ni escasez compulsiva. Hay flujo consciente. Y ese flujo, a diferencia de la acumulación desesperada o la escasez ansiosa, es inherentemente estable y sostenible. La relación entre el merecimiento consciente y el impacto social merece un énfasis especial, porque desmonta uno de los argumentos más comunes con que la vergüenza financiera se disfrace de virtud. Mejor que tenga poco para no volverme materialista. El dinero cambia a las personas. Prefiero ser pobre y bueno que rico y egoísta. Estas frases son la vergüenza financiera usando el lenguaje de la ética para justificar la limitación. La realidad es exactamente la contraria. Tu capacidad de contribuir positivamente al mundo, de apoyar causas que importan, de crear empleo, de educar a las personas que dependen de ti,
de ser una fuerza generosa en tu comunidad es directamente proporcional a tu solidez económica. Una persona en escasez constante está en modo de supervivencia. Una persona en abundancia consciente tiene los recursos, la estabilidad y la claridad mental para pensar en los demás con generosidad real. Al abrazar plenamente tu derecho a prosperar, no solo te liberas tú, liberas a todos los que esperan que alguien de tu entorno demuestre que es posible combinar la bondad con la prosperidad, el servicio con la abundancia, la ética con el éxito. Esa demostración es uno de los legados más poderosos que puedes dejar y comienza con la decisión, tomada hoy, de dejar de disculparte por querer prosperar. Capítulo 9. Construyendo un legado de dignidad financiera. La dignidad financiera es el estado al que llegamos cuando la relación con el dinero ha sido completamente reconciliada, cuando las deudas emocionales del pasado han sido saldadas a través del aprendizaje y el perdón, cuando el merecimiento ha sido instalado como parte fundamental de la identidad, cuando la comparación social ha perdido su poder de dictar el comportamiento de consumo, y cuando el silencio ha sido reemplazado por la claridad honesta frente a los propios números. En ese estado, la pregunta ya no es ¿cómo sobrevivo financieramente? La pregunta se convierte en ¿qué quiero construir con la libertad que estoy creando? Esa transición de la pregunta de supervivencia a la pregunta de trascendencia es quizás el momento más significativo de todo el proceso de sanación financiera, porque marca el punto donde el dinero deja de ser el problema central y se convierte en la herramienta al servicio de un propósito más grande. Y ese propósito más grande es lo que los psicólogos del desarrollo llaman generatividad, la necesidad humana profunda que típicamente se activa en la madurez de contribuir a algo que perdure más allá de nosotros mismos. No como una obligación moral impuesta desde afuera, sino como el cumplimiento de una de las necesidades más profundas que tiene el ser humano, la de sentir que su paso por el mundo dejó algo valioso, algo que importó, algo que continúa. Un legado de dignidad financiera tiene dos dimensiones que se alimentan mutuamente. La primera es la dimensión interna, la paz genuina que proviene de saber que tus finanzas están en orden y alineadas con tus valores más profundos. No la paz de tener mucho, que es frágil porque depende de factores externos fuera de tu control, sino la paz que proviene de saber que lo que tienes es el resultado de decisiones conscientes, tomadas con integridad, que lo que debes es gestionable y está siendo atendido con responsabilidad, y que hay un plan claro que te lleva en la dirección que elegiste. Esta paz interna es independiente de la cantidad. Personas con ingresos modestos pueden tenerla, y personas con ingresos enormes pueden carecer completamente de ella. Depende no de cuánto tienes, sino de cómo lo manejas y de desde dónde lo manejas. La segunda dimensión es la externa, el impacto que tu transformación financiera tiene en las personas de tu entorno inmediato y en las generaciones que vendrán después. Este impacto es mucho mayor de lo que generalmente se anticipa, porque la vergüenza financiera, como la mayoría de los patrones psicológicos humanos, es profundamente contagiosa. Se transmite de padres a hijos a través de los mensajes explícitos sobre el dinero, pero sobre todo a través de los mensajes implícitos. La tensión que aparece cuando se habla de finanzas, el silencio cargado ante la escasez, el patrón de gasto impulsivo como respuesta emocional, la incapacidad de planificar a largo plazo. Un hogar donde la vergüenza financiera opera sin ser nombrada ni trabajada, la transmite inevitablemente a los niños que lo habitan, no porque nadie lo desee, sino porque es lo que el ambiente enseña. Sanar tu propia vergüenza financiera es literalmente un acto de protección para las generaciones siguientes.
Construir un legado de dignidad financiera requiere integrar la visión del largo plazo como un hábito mental activo. Y esto implica superar uno de los efectos más perniciosos que la vergüenza financiera produce en el comportamiento económico: el descuento hiperbólico del futuro. El descuento hiperbólico es la tendencia del cerebro humano a valorar el presente de manera desproporcionada en relación con el futuro, especialmente cuando el presente está cargado de urgencia emocional. En términos simples, cuando tienes vergüenza de tus finanzas, el futuro se vuelve abstracto e irreal, mientras que el presente se vuelve todopoderoso. La gratificación de hoy siempre vence a la seguridad del mañana, porque el mañana no duele todavía, mientras que el presente es una presión que sientes en este mismo instante. Recuperar la visión del largo plazo implica primero devolverle al futuro su realidad emocional. Las técnicas de visualización no son prácticas de autoayuda superficiales. Son intervenciones neurológicas reales que activan el córtex prefrontal medial, la región del cerebro responsable del pensamiento sobre el yo futuro. Los estudios del neurocientífico Hal Hershfield de UCLA demuestran que las personas que pueden generar representaciones mentales vívidas y emocionalmente ricas de su yo futuro toman decisiones financieras significativamente mejores en el presente, sacrificando menos gratificación inmediata por seguridad futura. El yo futuro, cuando es real para ti emocionalmente, se convierte en un... La sanación es un proceso que no termina con el último capítulo de este audiolibro. No termina cuando pagas la última deuda, ni cuando alcanzas el primer objetivo de ahorro, ni cuando tienes la primera conversación honesta sobre finanzas que nunca antes pudiste tener. La sanación es una práctica continua, como lo es el ejercicio físico. El cuerpo que construiste no se mantiene solo porque un día levantaste pesas. Se mantiene porque sigues moviéndote, siguiendo aprendiendo, siguiendo retándote. De la misma manera, la dignidad financiera no es un estado que alcanzas y luego mantienes sin esfuerzo. Es una práctica que se profundiza con el tiempo, que se sofistica con la experiencia y que produce frutos crecientes en la medida en que le dedicas atención consciente y consistente. Habrá recaídas. Habrá momentos en que el estrés de una situación inesperada active el viejo circuito de la vergüenza y te encuentres evitando, gastando impulsivamente o comparándote de manera destructiva. Esos momentos no son fracasos, son indicadores de que hay algo que todavía necesita trabajo. Y la diferencia entre quien sana... El autoconocimiento que has desarrollado a lo largo de este audiolibro es precisamente la herramienta que hace posible ese reconocimiento rápido y esa recuperación ágil. Lo que sí cambia de manera permanente cuando completas este trabajo de sanación es la relación fundamental con el dinero como concepto. Ya no es un juez, ya no es una medida de tu valor, ya no es el terreno donde tu vergüenza más profunda se activa, ni el escenario donde tus miedos más antiguos se representan. Se convierte en lo que siempre debió ser, una herramienta poderosa, que requiere conocimiento, respeto y atención para ser usada bien, pero una herramienta al servicio de quien la maneja, no una autoridad que lo define ni una sentencia que lo condena. Cuando el dinero se convierte en una herramienta en tus manos, puedes aprender a usarla mejor, puedes enseñarle a otros cómo usarla y puedes construir con ella cosas que importan. Camina con la cabeza en alto. Mira tus números con la serenidad del estratega, no con el miedo del condenado. Habla del dinero con la honestidad del que no tiene nada que ocultar y todo que construir. Cobra lo que tu trabajo vale. Ahorra lo que tu futuro merece. El tercero transformó tu relación con las deudas de sentencia a contrato pendiente. El cuarto te dio permiso para hablar. El quinto te explicó por qué tu cerebro bajo vergüenza literalmente no puede rendir como puede cuando está tranquilo.
El sexto desactivó la comparación social como fuente de vergüenza. El séptimo te ofreció la llave del perdón financiero. El octavo instaló el merecimiento como un derecho, no como un privilegio que se debe ganar. Y el noveno te invitó a ver más allá de tu propia prosperidad, hacia el legado que estás en posición de construir. Lo que hagas con estas herramientas depende de ti. Este audiolibro puede ser el inicio de una transformación real o puede ser una experiencia interesante que se disuelve en los días siguientes sin dejar huella conductual. La diferencia la hace una sola cosa: la acción. No la acción perfecta ni la acción masiva. La acción siguiente, la más pequeña, la más concreta, la más inmediatamente posible. Abre tu app bancaria hoy y mira tus saldos sin cerrarla en 10 segundos. Escribe los 3 errores financieros que más vergüenza te producen y haz el ejercicio de extracción de lección del capítulo 7. Calcula exactamente cuánto debes, a quién y a qué tasa de interés. Habla con una persona de confianza sobre algo real en tus finanzas. Decide cuánto vas a ahorrar este mes y hazlo automático antes de que el dinero pueda ser gastado. Cualquiera de esas acciones, tomada hoy, es la primera piedra del edificio que este audiolibro te ayudó a diseñar. Y cada piedra que coloques, desde la dignidad, el conocimiento y el propósito, te llevará más lejos de donde estabas y más cerca de la libertad que siempre mereciste.